pues realmente no tiene sentido, ¿verdad? Para quienes dependemos, que para los que si no trabajamos no comemos, no Ujú. tiene sentido la minería en El Salvador. No tiene ningún sentido porque no nos deja nada la minería. O sea, decir que deja empleo ya vimos una burla. Decir que Sí. deja producción es una burla. No nos deja nada la minería. Vea, a quienes si no trabajamos no comemos, a los que vamos con el comido, no nos deja nada la minería. Bueno, entonces a quienes les puede dejar algo la minería. Las tesis que desmontan el éxito económico a partir de la minería. Por ejemplo, uno de los primeros datos que se comenzaron a hablar sobre la minería últimamente fue esto de que habían 3.000 billones de dólares en oro, bajo el suelo en El Salvador. Cuando se hablan de 3.000 billones, estamos hablando de 3.000 millones de dólares en oro. Y pues sí, ha dicho así, parece que, por supuesto, parece que estuviéramos locos si no sacamos eso, ¿verdad? Si estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Sin embargo, cuando uno va a revisar lo que realmente existe, los datos realmente existentes, nos vamos a dar cuenta que esas cifras no son ciertas. ¿Por qué no son ciertas esas cifras? En primer lugar, porque eso significaría que una porción del país, el 4% del país, de la que hablaba Bukele, debe de tener más oro de todo lo que tiene México, ¿sí? Eso no es cierto, ¿sí? Tomando en cuenta que ahorita el precio del oro anda por los $2.700, más o menos, moviéndose por ahí. Entonces eso significaría que solo un pedacito del país tuviera más de toda la existencia de oro que tiene México. E incluso que todo El Salvador tuviera casi el 60% de el oro que existe en el mundo. Vea, esos datos, o sea, eso de entrada no es cierto. Vea. Bueno, el proyecto del Dorado, que es uno de los proyectos que las empresas mineras tenían ya más estudiados, lo que dice es que la zona de interés del proyecto El Dorado eran 144 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Esos 144 kilómetros cuadrados representan más o menos 2 veces el lago de Ilopango. O sea, para que nos pongamos en términos de extensión. Y que lo que la empresa Pacific Rim había identificado que se podían extraer eran 490.000 onzas de oro. ¿Sí? Ese era el potencial minero en las 144.000 metros cuadrados. Creo que ya ahí, de entrada, con esos dos datos, podemos ir aterrizando mejor. Porque si estamos hablando de 490.000 onzas de oro y estamos viendo que ahorita el precio en el mercado anda $2.700 en promedio, ¿verdad? Porque siempre el precio del oro está moviéndose, pero en promedio ahorita anda como por los 2.700 dólares. Entonces ya ahí ya podemos hacer algunas cuentas. Vea, si son 490.000 onzas de oro, son cerca de 1.300 millones de dólares de oro que se podrían extraer. ¿Sí? Ahora, el otro dato que sale de ese estudio es que esa cantidad de oro no se extrae en un solo año. ¿Verdad? O sea, el proceso de extracción de oro de una mina requiere de varios años. La estimación que tenía Pacific Rim es que para sacar esas 490.000 onzas de oro iban a necesitar 6.2 años. 6 años, pongámosle. Ujú. ¿Ya? Entonces, esa cantidad de oro la iban a poder extraer en 6 años. Estamos hablando de 1.300 millones de dólares, pero en 6 años. ¿Sí? Eso significa que en un año lo que realmente podría estar aportando la minería eran 220 millones de dólares. Ujú. Ahora, 220 millones de dólares, dicho así, de nuevo parece un montón de pisto, es un montón de pisto. Sí, 220 millones de dólares nunca lo voy a ver yo en mi vida. Son 220 millones de dólares en un año. Que pues sí, te decía, parece mucho dinero, pero si tomamos en cuenta que el PIB de este año andaba alrededor de bueno, el año pasado, este año lo vamos comenzando, eh, andaba alrededor de los 35.000 millones de dólares. Entonces, ya puesto así, estamos hablando de 200, de 35.000. Sí. O sea, realmente no estamos hablando de un gran aporte.
estamos hablando apenas del 0,5%, más o menos. ¿Ve? Ni siquiera es el 1% de lo que el país ya está produciendo sin minería. O sea, ya lo está produciendo sin minería. Incluso eh, la agricultura, que es un sector que sabemos que es importante y sabemos que ha sido abandonado por décadas, ¿vea? Por este gobierno y por gobiernos anteriores. Está golpeado, está abandonado, y aún así el sector agrícola representa cerca de 1.700 millones de dólares en producción. Entonces, ¿para qué ponernos a aprobar una minería que va a aportar 200 millones con todos los impactos ambientales que puede tener cuando tenemos a la agricultura que ya está aportando mucho más que estos 200 millones, que además le da de comer a la gente? Luego, un segundo elemento que plantean siempre es que dicen, no, pero es que la minería genera empleos. La minería tiene la capacidad de ser un motor de generar empleo y dinamizar las economías locales. Dice. De hecho, salió a decir ahí eh, que los principales beneficiarios de la minería son los que viven cerca. Bueno, tenemos dos fuentes de datos para corroborar si eso es cierto. Por un lado, otra vez me voy a ir a esa revisión técnica de los estudios de Pacific Rim, y las estimaciones que se hacían era que en sus 6 años de operación, el potencial de empleo que iba a generar eran de 237 puestos de trabajo. Entonces, a partir de esos datos, decíamos, la generación de empleo de un proyecto minero como el Dorado, que decíamos que era para 6 años, eran 237 puestos de trabajo en total. O sea, en 6 años, 237 puestos de trabajo. Eso no podemos decir que sea una fuente de generación de empleos. ¿Verdad? Eh, Sobre todo cuando uno va a analizar el detalle, eh, dice que de esos 237 puestos de trabajo, alrededor de 10 o 15 personas serían extranjeras y otras 80 personas más o menos serían de alta especialización en geotermia, en metalúrgica, etcétera. Entonces, realmente los puestos de trabajo disponibles para las comunidades locales quedaban alrededor de 130 puestos de trabajo en 6 años, ¿sí? Entonces, hablar de que la minería es una fuente de empleos es una burla. Y bueno, pero es que eso es lo que ellos creían, ahora las cosas pueden ser diferentes. Vea, eh, eso es uno de los argumentos que mucho se repite. Bueno, veamos cómo se está haciendo ahorita la minería en otros países. En Guatemala, la cantidad de empleos o el porcentaje de empleos que la minería genera es el 0,13% de empleos. O sea, 0,13% del total del empleo es por la minería. En Honduras es el 0,40%. Es la cantidad de empleos que genera la minería. En Nicaragua, que es como el que ahorita está más adelantado en minería porque están también los chinos bastante interesados ahí, genera el 0,73% del empleo en la minería. O sea, en ninguno de los casos de los países de la región que hacen minería, el empleo que se genera representa ni siquiera el 1% del total. O sea que no es cierto, no es cierto que la minería te va a generar empleo. Entonces, ni es cierto que genera producción y que va a ser un enorme crecimiento económico, ni es cierto tampoco que va a ser una fuente de empleo para la gente en las comunidades y va a generar desarrollo local. Ninguna de esas dos cosas es cierta. Un negocio que te genera más costos que beneficios no es negocio. Entonces, te pregunto, ¿tiene sentido, económicamente hablando, tiene sentido? Ahí creo que te falta una colita a esa pregunta. A ver. Hay que preguntarse para quién. Ah, O sea, correcto, ¿para quién puede tener sentido? correcto. Porque si hablamos para la clase trabajadora, para las comunidades locales, pues estos datos nos dicen que no tiene sentido. Si hablamos en términos del país, de las mayorías, ¿verdad? De quienes estamos en San Salvador, de quienes están ahí en las comunidades, en Chalatenango, en San Isidro, pues realmente no tiene sentido. ¿Verdad? Para quienes dependemos, que para los que si no trabajamos no comemos, no tiene sentido la minería en El Salvador. No tiene ningún sentido porque no nos deja nada la minería.
sea, decir que deja empleo ya vimos una burla. Decir que deja producción es una burla. No nos deja nada la minería. Vea, a quienes si no trabajamos no comemos, a los que vamos con el comido, no nos deja nada la minería. Bueno, entonces a quienes les puede dejar algo la minería. Fíjate que a mí me resulta bien interesante cómo se ha formulado la ley que se aprobó. En el artículo 4 de la ley de minería, plantea que cuáles son las etapas del ciclo minero, ¿vea? Que va a reconocer esa ley. Y habla de 8 etapas. Habla de la exploración, habla de la extracción, irlo a sacar, habla de la explotación de los minerales, habla del procesamiento de los minerales, o sea, transformar todo lo extraído ya en oro, vea, todo eso. Fíjate, iban 4. Habla de la comercialización, el transporte, la exportación, ojo, y venderlo afuera, y la remediación ambiental. 8 etapas reconoce el artículo 4 de la ley en cuanto al ciclo minero. Pero vamos después al artículo 6 de la ley, y en ese artículo 6 dice, y eso lo han publicado y lo han dicho mucho los funcionarios públicos, vea, donde dice que el Estado va a ser el único que tiene la potestad de hacer minería. Pero ojo, porque este artículo 6 dice que va a poder el Estado o una sociedad mixta con participación del Estado, va a poder participar en la exploración, la extracción, la explotación y el procesamiento de los minerales. 4 etapas. Bueno, y también habla de la remediación ambiental, que eso lo tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente, dice. Bueno, ¿y cuáles son las etapas que quedan fuera entonces de participación estatal? El transporte, la comercialización y la exportación del mineral extraído. O sea que eso, y eso dice el artículo 7, que cualquier otra empresa, persona natural o jurídica, que vaya a participar en el proceso de minero en una de estas etapas, entonces tiene que tramitar los recursos, los permisos ante la Dirección de Minas. Bueno, entonces ahí hay una división ya establecida en la ley, donde te dice básicamente, el Estado es el que puede sacar el oro o los minerales, pero no es el Estado el que lo va a comercializar, no es el Estado el que lo va a exportar. El artículo 7 ya le dice, puede ser una persona natural y jurídica que tenga las regulaciones y los procedimientos con la Dirección de Minas. ¿Y dónde está realmente el negocio de la minería? ¿En sacar el oro o en venderlo? en venderlo. Venderlo, ahí es donde realmente está el negocio. ¿Vea? Entonces ya la misma composición de la ley te está diciendo para quién va a ser funcional. O sea, porque a las grandes empresas mineras, el Estado hasta les va a quitar la responsabilidad de sacar el oro. No, tranquilo, tranquilo, yo lo voy a sacar. Vos venderlo. Vos hacer el negocio. Yo voy a sacar el oro. Fíjate cómo está ya estructurada la ley. Artículo 6, artículo 7 de la ley. Entonces, Eh, ya ahí uno puede comenzar a ver, porque como dice que solo el Estado o una sociedad mixta, uno dice, bueno, ahí tal vez la participación estatal, no importa la participación estatal que tenga la sociedad mixta. El 99.9% puede ser estatal y el 1% privado, pero es que no está ahí el negocio. El negocio está en exportación, en la comercialización del mineral, donde no entra ya el Estado.